Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Este programa ha sido grabado el viernes, así es que ya ustedes lo saben, hoy es lunes, habrá pasado el fin de semana, esperamos que no pase nada extraordinario el fin de semana y que aprovechemos esta entrevista con doña Linet Saborío, que es nuestra entrevistada del día hoy. Lunes, doña Linet, muchísimas gracias por estar aquí en Por Tres Razones. Muchísimas gracias a usted, doña Evelyn. Como siempre, un gusto estar en su programa, en su espacio, y aprovecho para saludar a todas las personas que nos ven o nos escuchan. Que nos ven y nos escuchan. Doña Linet Saborío, bueno, yo usualmente leo un poco la biografía de la persona que está conmigo, oriunda de Sarchí. Estudia primaria y secundaria en este cantón, desde muy joven destaca por su liderazgo y es así como se decide por estudiar Derecho en la Universidad de Costa Rica, graduándose como abogada, esposa, madre de 3 hijos y abuela. Es egresada de la maestría en Sociología Jurídica Penal de la Universidad de Barcelona y de una maestría en Criminología con énfasis en seguridad humana de la Universidad de Cooperación Internacional. Muy pronto ingresa al organismo de investigación judicial, donde realiza una carrera que culmina con su nombramiento como directora general. También asumió la primera vicepresidencia de la República. Desde ese cargo, pues tuvo una enorme responsabilidad. Se desempeñó como ministra de la Presidencia, ministra de Planificación y Política Económica y ministra de Justicia. También fue coordinadora del Consejo de Política Social, Consejo Económico, Consejo de Seguridad y Consejo Ambiental. Cabe destacar que fue presidenta provisional de la Comisión Nacional de Emergencias y posterior a terminar su periodo como vicepresidenta se desempeñó como consultora y docente universitaria. El 14 de abril del 2021 oficializa su precandidatura a la presidencia de la República por el partido Unidad Social Cristiana, optando por ser parte de uno de los grandes desafíos de este país. Linet Saborío ocupa los primeros lugares en las distintas encuestas que se hacen a tan solo 2 semanas de que se lleven a cabo las elecciones de nuestro país. Y bueno, estar de primera en las encuestas, doña Linet, es bueno, pero también es, vamos a ver, es como una gran roca en la espalda, ¿verdad? Porque hay que mantenerse y todo apunta hacia usted. ¿Cómo se siente faltando tan poquito hacia las elecciones y sintiendo esa enorme presión? Muchísimas gracias. Bueno, doña Evelyn, en realidad desde que se ingresa a un campo como este, a una contienda política, realmente sabemos que estamos caminando en un terreno que no es nada fácil. Pero bueno, la verdad, mi vida ha sido una vida de romper paradigmas, de romper esquemas, como usted lo señalaba, hice una carrera en el Poder Judicial, 20 años prácticamente, que me llevan a ser la directora general del OIJ. Así es que bueno, los retos y los desafíos me han acompañado en una buena parte de mi vida y en este momento pues también me gusta sentir que dentro del partido Unidad pues estoy siendo la primera mujer que está optando por la presidencia de la República y esto me ilusiona. Entonces, aunque sé que estamos en una situación nada cómoda según se mire, pero lo cierto es que esto me ilusiona. Las mujeres necesitamos espacios, necesitamos llegar donde está la toma de decisiones y toma de decisiones que pueden también de alguna manera cambiar esa forma de hacer política, en este caso la forma de gobernar y procurar un país mucho más inclusivo, pensando en jóvenes, en mujeres, en adultos mayores, personas con discapacidad. O sea, de alguna manera creo que ahí, pues las mujeres tenemos esa fortaleza, diría yo,
de pensar de una manera mucho más amplia en diferentes segmentos poblacionales, y eso la verdad que es lo que contrarresta lo que usted señala. Efectivamente, a veces se sienten fardos pesados que van a la espalda, sí, y a veces no solo fardos pesados, a veces siente uno como que le están haciendo de tiro al blanco, pero bueno, lo cierto es que estamos avanzando, doña Evelyn, y no cesamos en este trabajo. De tiro al blanco, doña Linet, utiliza bien ese término porque han tildado sus respuestas como tibias. Usted dijo en algún programa que usted no es ni de sí ni de no. Pienso que lo que usted quería decir es que lo que busca son soluciones conciliadoras, pero entonces muchos medios de comunicación, o alguno en particular, le dicen que son soluciones que son muy vagas, muy tibias. ¿Qué le responde a la gente cuya crítica principal es, bueno, es que necesitamos un liderazgo firme? Claro. Doña Evelyn, estoy formada para la toma de decisión y fui forjada en la toma de decisiones. Lo que sí es que cada uno imprime su manera, su forma de hacer las cosas también. Y sí, efectivamente, usted hace una buena lectura. Cuando yo digo no soy de sí o de no, pues lo que me refiero es preferiblemente cómo le gusta hacer. No, preferiblemente a mí no me gusta decirle a las personas nada más un sí o un no. Hay muchos temas que necesitan dar más detalle, que necesita que expliquemos mejor. Pero si a mí me dicen, ¿es contraria a la corrupción? Absolutamente sí. A la impunidad, sí, totalmente contraria a eso, ¿verdad? Si me dicen, ¿se compromete usted a tratar todos los días desde el gobierno a salir adelante con Costa Rica? Sí. Y así podemos continuar. Si de momento lo que me dicen es, ¿va a vender el ICE? ¿Sí o no? No, doña Evelyn, hay que pensar primero en que las instituciones no son del presidente de la República y menos de un candidato, ¿verdad? Las instituciones son instituciones de todo el pueblo costarricense, que debemos revisar efectivamente qué hacer en muchas de ellas. Tenemos que hacerlo con seriedad, de manera reposada, con los equipos experimentados en cada una de las áreas, pero además siendo coherente con lo que yo he planteado. Quiero gobernar con sectores que puedan aportar su experiencia. Costa Rica pasa por una situación difícil. Hay mucho sufrimiento en nuestras familias, Evelyn, y nosotros necesitamos, como usted bien interpretaba, llegar a acuerdos, llegar a decisiones conjuntas en temas que requieren de esa forma particular de llegar a esos acuerdos. No es jamás que toda alianza vamos a abrir un gran espacio de discusión o que una decisión la vamos a alargar en el tiempo, porque Costa Rica tampoco puede continuar alargando en el tiempo una serie de decisiones que hace rato debieron tomarse. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera decisión de llegar a usted a Casa Presidencial? Porque los primeros 100 días de un presidente son claves. Doña Linet, si yo le digo 3 decisiones que usted tomaría a la hora de llegar a Casa Presidencial, porque gobernar es decidir, es tomar decisiones. ¿Cuáles serían? Bueno, primero, queremos un gobierno debidamente articulado. ¿Y el para qué? Para que haya empleos en este país. Queremos reactivar la economía. ¿Cómo? Nosotros tenemos que facilitar que las fuentes de crédito, por ejemplo, estén ahí y estén realmente abiertas para los costarricenses, para los emprendedores, para las emprendedoras, porque acá establecer mayores fuentes de trabajo implica atraer inversión, implica dar confianza para que las personas incrementen esas inversiones también. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer desde el primer día? Lograr que todo ese complejo que tenemos de instituciones, de micro, de pequeñas empresas, de grandes empresas, que todo comience a funcionar. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tomar acciones totalmente concretas a nivel inclusive regional y llevar ahí
acciones formativas en campos que posibiliten engarzar la educación, la formación técnica con las posibilidades de trabajo. Eso hace rato no se hace y eso es prioritario. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Tenemos que hacer una reforma educativa. Esa urge también. Y tenemos que hacerlo con los educadores, con las educadoras, pero también debemos sumar el sector privado, que también está llevando adelante todo un esfuerzo educativo. Pero al lado de eso, doña Evelyn, igual una acción muy concreta para parar la exclusión que están teniendo alrededor de 500,000 niños y jóvenes que en este momento, por falta de conectividad, se están quedando fuera de las aulas. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Así sea yéndonos en algunos lugares a lo más tradicional, a aquella forma de llegar con la educación, así sea, a distancia, utilizando todos los medios posibles, pero esa educación además debe ser continua. Por un lado, vamos a recuperar esas generaciones. Yo me niego a perder esas generaciones, pero además de eso tenemos que pensar en muchos adultos jóvenes que por diferentes razones quedaron fuera de las aulas. ¿Y qué posibilidades verdaderas de trabajo tienen cuando este mundo cada vez es más exigente, más competitivo, y son jóvenes que a hoy tienen 7 años, 8 años de escolaridad? Tenemos que llevar a ellos nuevas propuestas. ¿Cómo? ¿Cómo? Mire, le doy un ejemplo. El Ministerio de Educación Pública es enorme, es un elefante blanco sin músculo, donde está desarticulado todo, donde ha funcionado mal todo, y ya todos lo sabemos, ¿verdad? Con las pruebas FARO lo hemos visto, con las publicaciones lo hemos visto. ¿Cómo lo hará? Es decir, ya sabemos que la casa está desordenada. ¿Cómo la vamos a ordenar? Por eso es que le digo, acá hay cosas de ya, y ese ya, por ejemplo, me lleva a, utilizando la reforma que tuvo la ley del Instituto Nacional de Aprendizaje, que nos permite ir hacia contrataciones al campo privado. No solamente porque no podemos esperar a que la capacidad instalada del INA se haga frente a esto. Nosotros necesitamos con toda urgencia llevar posibilidades de trabajo a las jefas de hogar. Tenemos que ir a Punta Arenas, tenemos que ir a Guanacaste, tenemos que ir a Limón. Ahí hay prioridades porque la pobreza allá está golpeando mucho más fuerte y tenemos el rostro de las mujeres y el rostro de los jóvenes en ese empobrecimiento que hay y en ese desempleo también. Pero cuando hablamos de mujeres jefas de hogar, Evelyn, tenemos ahí los niños y las niñas y en muchas ocasiones adultos mayores también en esos hogares. Así es que ahí vamos con acciones que tienen que ser acciones muy, muy dirigidas. Pero además, por supuesto, tenemos un trabajo grande que realizar en las otras provincias, porque no se puede caer lo que estas provincias han avanzado y además tenemos que llevar solución a muchos otros. El INA me parece que va a ser una muy buena alternativa. Siento que las horas de servicio social, las horas que se dan en las universidades, cualquiera sea el nombre que cada universidad le pone a esas horas prácticas, nos van a ser de gran utilidad en muchas de las cosas que queremos hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar con aquellas personas que están arrancando con ideas productivas. Pero esas ideas productivas, doña Evelyn, está demostrado que tienen una mortalidad muy alta y en una vida muy corta. ¿Por qué razón? Porque aquel entusiasmo con el que la persona arranca no siempre resulta suficiente. ¿Por qué? Porque no hay un acompañamiento y las instituciones del Estado tenemos que ponerlas al servicio de la ciudadanía y eso lo logramos cuando a cada una de ellas le ponemos una hoja de ruta clara, que es otro elemento que tenemos que hacer desde el primer día. Va a haber más, doña Linet, habla usted de las instituciones y de la institucionalidad y a mí eso me gusta, pero vamos a ver, Costa Rica tiene más de 300 instituciones, un aparato institucional muy grande, muy caro, por cierto. Muy caro, muy caro. Y cuyas instituciones duplican
su trabajo muchas veces. Yo no hablo de despedir empleados, porque yo veo que a ustedes los candidatos les da como miedo y los entiendo. No es muy sexy hablar de eso, pero ¿qué va a hacer con 300 instituciones, doña Linet? ¿Va a cerrar? ¿Va a fusionar? ¿Va a continuar con ellas? Uh-huh. Al lado de lo que estamos planteando, ¿verdad? Que son las acciones de ingreso, ¿verdad? Acciones que nos deben llevar, por ejemplo, a la 5G, ¿verdad? A tener acceso a esa 5G, a poner a Costa Rica realmente a funcionar en ese campo. Sobre la institucionalidad. Las instituciones del país efectivamente son muy caras. Y son muchas. Y son muchas. Y hay duplicidades. Y las duplicidades tienen un problema, doña Evelyn. Cada una de ellas constantemente emite sus propios trámites, sus propias regulaciones, entonces esa duplicidad es doblemente perversa. ¿Por qué? Porque no solamente afecta la eficiencia y la efectividad, sino que además nos pone mucho más obstáculos para las cosas que necesitamos cumplir. Así es que efectivamente, desde el Ministerio de Planificación, vamos a arrancar con la búsqueda clara y efectiva de eliminar esas duplicidades y en algunos casos fusionar instituciones. Hay muchas de estas acciones que nos van a llevar a proyectos de ley hacia la Asamblea Legislativa. Ahí es donde yo no quiero vararme y esperar a que las cosas se den, porque tenemos que arrancar con lo que es urgente y con las leyes que cobijan nuestras acciones. Entonces, esas acciones que vamos a emprender tienen primero que estar efectivamente dentro de un marco, pero ese marco legal tiene que facilitarnos, llevar alivio a tantas familias que en este momento resulta absolutamente urgente. Al lado vamos a empujar la fusión de instituciones, esa eliminación de duplicidades, cómo efectivamente la vamos a materializar y que no se nos quede nada más en un papel o propuesta política, sino en un accionar. Porque además, si nosotros no hacemos verdaderamente estas cosas, doña Evelyn, vamos a seguir con un Estado costarricense complicado, pero que además más complicada es la situación financiera del país. Por eso es que nuestras instituciones van a tener que ser eficientes. Nosotros no podemos seguir escuchando al sector agrícola, por ejemplo, diciendo no existe dentro del gobierno un plan, un programa de desarrollo agrícola en el país. Eso no es posible. Así es que ahí tenemos que trabajar. Ahora, primero hay que llegar, doña Linet. ¿Quién financia su campaña? Bueno, la gente que... Primero, vamos a ver, desde la pre-campaña, que fue realmente donde tuvimos un gasto, ¿verdad? Mayor, que fue la inscripción, que fueron 40 millones de colones, que costó la inscripción dentro del partido. Ahí cada persona que hizo alguna donación lo hizo directamente al partido. Nosotros no abrimos ningún tipo de cuenta paralela ni semejante, sino que todas las personas llegaban y con su nombre, su cédula, etcétera, ahí hacían el depósito ante las cuentas del partido. Así es que eso ha estado totalmente transparente y a la orden de dar cualquier información. Y ahora, porque se ven vallas, hay muchas vallas, hay mucha publicidad. Sí, en esta etapa nosotros tenemos, por un lado, hay dinero proveniente de la deuda política, ¿verdad? Así establecida por ley, y nos ha correspondido algunos desembolsos al día de hoy. Y además de esto, algunas donaciones que me parece, doña Evelyn, y estoy esperando la información al respecto, que pedí todo el detalle precisamente el día de ayer. Tal vez tenemos tantos controles a nivel interno, etcétera, que no estoy llevando el día a día de cuánto hemos gastado a hoy, pero sí debo señalarle que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene el acceso directo, porque así se estableció por el partido Unidad, y es el acceso directo a las cuentas para que ellos vean los ingresos que estamos teniendo y cada egreso.
que hay. Así es como estamos trabajando, así lo está haciendo el tesorero del partido, con el personal de apoyo que se ha puesto a su disposición, y el presidente del partido, que a la vez es el jefe de campaña, que cruza de forma muy eficiente todos los datos, etcétera, porque bueno, lo que queremos es que las auditorías existentes y tal, que todo funcione a cabalidad. Y entiendo que las donaciones que hemos recibido pueden andar tal vez en el orden de unos 50 millones de colones. Me disculpo si al momento de mandar alguna información que usted requiera no es exacto, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo más a memoria, pero sí, por ahí anda más o menos 50 millones de colones. No, yo lo entiendo. Es que más de un candidato que no tiene tanta publicidad ha dicho, bueno, es que yo llego sin compromisos. Entonces mi pregunta es, ¿esas donaciones hacen que quien llegue a la presidencia llegue con fuertes compromisos, tan fuertes que ya llegue con las manos atadas y no pueda realmente hacer las cosas que quiera, porque lo que llegue a hacer es precisamente eso, cumplir con compromisos, doña Linet, con sectores, claro, con personas, con organizaciones, con grupos? Claro, yo siento, doña Evelyn, que en nuestro caso, en buen momento tenemos acceso a la deuda pública, ¿verdad? Y esa deuda me parece que lo que ha hecho siempre es tener en línea el fortalecimiento de la democracia, y que eso pasa precisamente porque los partidos no tengan que recibir fuertes sumas de dinero de contribuyentes determinados, donde lo ideal, por supuesto, es que sean muchas las personas pues, que contribuyan, ¿verdad? Más que sumas muy fuertes y provenientes de una sola, en una sola dirección, porque es lo que a veces la gente siente, bueno, esto que hacen hacer compromisos, etcétera, ¿verdad? Y que es un asunto lógico. Bueno, en mi caso, la verdad es que la precampaña, pues yo la pasé con muy pocos recursos, muy pocos recursos. Nuestra precampaña fue de mucho entusiasmo, de mucho voluntariado, de un crecimiento orgánico fabuloso que le sigo reconociendo y agradeciendo a todas las personas, y no solo del partido, doña Evelyn, porque a hoy yo sigo sintiéndome muy complacida, porque le debo decir la cantidad de adhesiones que recibimos día a día de personas que vienen de diferentes grupos políticos, de momento de llegar a un parque y encontrarnos ahí con una familia que dice, mire, yo pertenezco a tal partido político, pero en esta ocasión vamos a estar con ustedes. Es un asunto que es muy bonito. Lo no tan bonito, doña Linet, lo no tan bonito puede ser abrir el periódico y verse uno reflejado en un periódico en un tono burlesco. Bueno, es que lo peor de eso fue que ni siquiera era necesario abrir el periódico. Exacto. Doña Evelyn, porque estaba en la portada. En la portada. Eso no fue tan bonito, ni tan de buen gusto. No, ni de buen gusto, ni de un trato igualitario, ¿verdad? Muy interesante, ni de un trato igualitario. Cuando se entra en estas cosas, nosotras sabemos que eso es parte de lo que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Un trato diferenciado, negativamente hablando, un doble costo y un doble cobro, dice una persona muy cercana, un doble costo y un doble cobro. Pero bueno, a mí por lo menos lo que más me mueve a quejarme de esas cosas es porque siento de alguna forma que represento directa o indirectamente más del 50% de la población, más allá de que me apoyen o no lo hagan. Cuando hay ¿Usted cree, doña Linet, que se le ha juzgado más duramente por ser mujer? Pues yo pienso que tal vez, quizás en algunos temas puede ser. A mí, doña Evelyn, digamos, la crítica no es una cosa que me incomode. Yo, la verdad, tengo una formación
donde la crítica primero se debe tomar de una manera constructiva, y si esa crítica nos permite avanzar, y si por ejemplo me dicen, bueno, las posiciones tal vez debe darlas en menos tiempo, bueno, tratemos de avanzar en eso, no dilatemos tanto para hacer nuestros comentarios, tal vez tratemos y hagamos un ejercicio por acortarlo, y eso yo lo agradezco. Quizás donde comienza uno a ver ese claro oscuro es ante la burla, ante, vamos a ver, el hecho de querer descalificar a una persona. Eso me parece que inclusive siendo hombre o mujer no se debe hacer, ¿verdad? Pero en el caso de nosotras, que tenemos además esa condición que normalmente efectivamente se fija una regla pues distinta en calificación como para nosotros, pues se torna mucho más difícil, ¿sí? Pero bueno. Doña Laura Chinchilla sale en su defensa, no siendo de su partido. Bueno, es que yo creo que por eso es, doña Evelyn, yo creo que lo que tenemos que tener claridad las mujeres es que cada una puede tener un color político, pero eso no quita que seamos sororarias y que seamos mujeres que también empujamos para que se respete el espacio y el ejercicio libre de los derechos de las otras mujeres. Yo creo que de eso se trata. ¿Por qué? Porque, doña Evelyn, si bien algunas de nosotras hemos logrado subir graditas, hemos logrado superar espacios, lo cierto es que hay muchas niñas y jóvenes en este momento poniendo los ojos en diferentes campos, en la mujer en la política, en la mujer en el periodismo, en la mujer en la arquitectura, en la mujer que trabaja en la agricultura, en la mujer que sigue empujando sus cosas desde la casa, formando a su gente desde sus espacios. O sea, lo que necesitamos es respeto, es respeto. El día que nosotros logremos un mayor balance del respeto por la mujer, vamos a hacer una sociedad mucho más justa. Y es que a veces ese es el gran tema de fondo, respeto. Y ese respeto necesitamos observarlo en todos los diferentes espacios en que estamos nosotras. Y lo cierto es que nosotras no estamos encapsuladas en un solo lugar. Estamos absolutamente en todos los lugares de la sociedad costarricense. Doña Linet, hace unos días se da una balacera tremenda, ¿verdad? Bueno, hoy estamos viernes y la noticia sale en todos los periódicos del país, y los expertos cuestionan el mal manejo policial del tiroteo en San José, y los criminólogos reprueban falta de estrategia, liderazgo y la confusión durante este operativo. Usted tiene una maestría en criminología con énfasis en seguridad humana en la Universidad de Cooperación Internacional. ¿Qué hacer en este sentido cuando los mismos criminólogos reprueban con la falta de estrategias y liderazgo y una confusión? Y los tiroteos pues se pueden llevar vidas humanas inocentes. Ya en San José está pasando y en otros lugares del país. ¿Cuál sería su línea de acción en ese sentido, teniendo usted experiencia dentro del Ministerio de Justicia y dentro también del organismo de investigación judicial? Los programas de formación, doña Evelyn, tienen que revisarse y cambiarse. No es una revisión por la revisión, es una revisión para el cambio, porque sabemos que tiene que adecuarse a las nuevas exigencias que hay. Eso por un lado. Pero no solamente en el campo operativo estamos observando que necesariamente deben darse esos cambios. Ahora, hace unos días lo vimos en una guía que sale también con la participación de cuerpos policiales, y esa guía lo que hace básicamente es responsabilizar a las mujeres si algo sucede ante un sí, con lo de las vestimentas. Exactamente. Entonces, esos dos hechos puestos en diferentes campos totalmente, no es que tengan comparación entre sí, pero sí nos permiten tener claridad de que hay que transformar la policía. Y cuando usted habla de transformación del accionar de la policía, esto pasa necesariamente por el campo de formación. Una cosa
absolutamente necesaria es que tengan operativamente formación en el campo. Tienen que salirse y trabajar con ellos en el campo. La cantidad de disparos que ahí se escucharon, siendo un sitio que podría haber complicado totalmente la acción policial, considerando que desde las tomas se escuchan distintas voces. O sea, había muchas personas que no tenían ningún tipo de relación con lo que estaba sucediendo, y hay momentos en que los cuerpos policiales tienen que tomar una determinación si continúan con una acción como esta y poner en la balanza y sacar un justo equilibrio diciendo, si continúo operando así como lo estoy haciendo en este momento, puede implicar la vida de otras personas. ¿Y cuál es, de fondo, el caso que atiendo? ¿Qué es lo que se está dando? Porque si lo que se está dando en ese momento es que aquellas personas que la policía quiere detener están disparando contra todos los edificios o cercanos, entonces usted dice, voy a tener que hacerlo, porque es el mismo riesgo o mayor el que se tiene. Si no es esa la situación, la policía tiene que saber en qué momento frena su acción, porque no puede poner en riesgo a terceros. O sea, y ellos mismos también, ¿verdad? La misma el principal problema también que tiene la policía, doña Linet, viéndolo desde afuera, es que está no solamente tratando de luchar contra pequeños delincuentes, está las grandes bandas del narcotráfico y es un pequeño contingente luchando contra un gran monstruo. Claro, por eso es que yo siento, doña Evelyn, a veces yo escucho críticas muy fuertes contra la policía o contra el policía. Yo creo que aquí hay que hacer diferencias. Cuando hablamos de nueva formación, eso lo que implica es que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, en este caso, deben tener la currícula en constante revisión. Y los hechos delictivos también, y los cambios que la criminalidad está teniendo. No es igual la formación de un policía que en cualquier momento va a enfrentar un grupo organizado y armado que la formación que se le va a dar a un policía que se va a hacer cargo de temas migratorios que se atienden en el aeropuerto, por ejemplo. Entonces hay que hacer una diferenciación, porque la criminalidad ha variado tanto que no podemos pensar en que los cursos básicos que se dan sean ni suficientes, ni tampoco pensar en que esa criminalidad que día a día tiene nuevas formas y una violencia que además se ha incrementado mucho, porque también eso juega un papel, el nivel de violencia con que actúan. Entonces así tenemos que formar a nuestros cuerpos policiales, porque también la seguridad de ellos es fundamental, es importante, no solamente porque son seres humanos, y es que eso no lo podemos perder de vista, son seres humanos que desarrollan un servicio muy importante para la sociedad, es un trabajo muy sacrificado el que realizan, horas a veces y horas con jornadas extenuantes, y usted los ve donde excepcionalmente se presenta algún tipo de hecho, pero la regla es que son no solo buenos ciudadanos, sino que hacen su labor pensando en los demás. Entonces, ¿Cómo le fue a usted trabajando con la policía? Usted, mujer, es decir, ¿hace cuántos años? No sé, 20, más, 30 años. Más, porque yo hice además una carrera de casi 20 años en el OIJ. Por eso, entonces, como los policías, ¿cómo reaccionaban de ver que la tenían a usted ahí, de jefa? Bueno, yo hice una carrera muy larga en el OIJ, entonces yo fui ascendiendo cargo a cargo, ¿verdad? Estuve tiempo en el campo administrativo, en la elaboración presupuestaria, en la selección de personal, en la evaluación de personal. También trabajé en la investigación de los investigadores, como dicen algunos, porque era la oficina de asuntos internos, la oficina de responsabilidad, donde si había un allanamiento ilegal o un abuso de autoridad, cualquier tipo de irregularidad se investigaba en esa oficina para establecer las responsabilidades y se pasaba
a las jefaturas correspondientes para que sancionaran o no según correspondía. Y luego me pasé a la parte policial, doña Evelyn. Y por supuesto, para muchos fue muy difícil encontrarse de momento con la primera mujer que llegaba a cada jefatura que fue ocupando en esa carrera de casi 20 años dentro del OIJ. Pero debo señalarle que si bien tuve resistencia, mucha resistencia, doña Evelyn, eso no crea que fue fácil, No, yo no creo, por eso le pregunto. Mire, mucha resistencia para comenzar. Si en este momento seguimos sin tener una mujer en la mayoría de cargos que ocupé dentro del OIJ. Doña Linet, ¿ninguna mujer está aspirando a ser fiscal general de la República? Bueno, eso ¿No hay no una lo sola sabía. mujer? Eso no lo sabía. No, Sí. no hay una. Habían dos y se retiraron. Caramba, sí. Ya la poca participación que Sí. hay todavía de las mujeres en puestos Sí. públicos. Así es. Yo pienso que todavía tenemos que empoderarnos mucho más para llegar efectivamente a esos cargos de decisión. Pero no hay que cesar de hacerlo. Yo le voy a decir que, mire, yo recuerdo hasta un lazo negro que alguien puso por ahí en un momento determinado, cuando a mí me nombraron en una jefatura muy, muy operativa, que era la que tenía a su cargo delitos contra la propiedad, homicidios, estupefacientes, etcétera, etcétera. Y puso alguien por ahí un lazo negro. Mire, todo lo que les pedí fue tiempo, trabajo y decisión siempre he tenido. Y bueno, comenzamos a trabajar y fueron equipos excelentes lo que pero logré. Ahora lo que tiene son 2 semanas, 2 semanas para entrar a segunda ronda. ¿Cuál es la estrategia suya, doña Linet Saborío, y de su equipo para convencer a los indecisos que pueden perfectamente ser quienes deciden que usted efectivamente es la que va para segunda ronda? ¿Cuál es la estrategia o qué es lo que van a hacer? Bueno, doña Evelyn, yo en todo momento lo que he tratado es de trasladar claramente cuáles son nuestras propuestas. Creo que tenemos que seguir haciéndolo de manera mucho más clara. Tenemos que llevar información, sin duda alguna, pero además, doña Evelyn, yo lo que hago constantemente es pedirle a las personas que se sumen en este proyecto que trasciende un partido político. Queremos efectivamente avanzar en derechos humanos, en una Costa Rica más inclusiva, en planes y programas como los que señalamos hace un rato, que es la reforma, por ejemplo, educativa. Queremos trabajar desde las regiones, queremos hacerlo de la mano de los sectores. En fin, eso es lo que estamos haciendo, doña Evelyn, y es lo que vamos a continuar comunicando con toda franqueza, por supuesto, dando a conocer aún más nuestras propuestas. Pero bueno, vamos a seguir haciendo eso y un poquito también tratar, por supuesto, de lograr retomar las giras con mucho más cuidado todavía, ¿verdad? Por este pico de pandemia, pero seguimos con nuestro mensaje, El mensaje, bueno, también hay una situación muy particular, doña Linet, y es la pandemia, bueno, el salir a votar en pandemia, y lo otro es que de llegar usted a la presidencia, llegaría con una asamblea legislativa sumamente fraccionada. ¿Cuál será la clave en un eventual gobierno suyo para llegar a los consensos a los que usted apunta con esos diputados que están viniendo de diversos partidos, mucho más fraccionada que la de hoy? ¿Cuál será la clave para dialogar, para establecer puentes de diálogo y acuerdos con ellos? Me anticipó con la palabra diálogo. Doña Evelyn, hace mucho rato que el diálogo político, social, constructivo y sostenible, además, no se está empleando en el país. Necesitamos hacer del diálogo nuevamente ese instrumento máximo que la democracia tiene para llegar a acuerdos y alianzas. Tenemos por otro ¿Quién va lado, a dialogar? ¿Usted o su ministro de la presidencia? ¿Quién? Yo creo que en muchos temas lo voy a hacer directamente yo, doña Evelyn. Yo creo que el país no está para trasladar todos los temas de atención
fuera del despacho del presidente de la República o de la presidenta de la República. Muchos de los temas que vamos a trabajar con la Asamblea Legislativa lo haremos desde mi despacho. Y lo haremos además con el equipo de trabajo que vamos a tener en la Asamblea Legislativa, que es la fracción del Partido Unidad, pero que además de ello yo siento que un diálogo muy claro, transparente, informando a la ciudadanía, dando a conocer las prioridades día a día, qué es lo que se persigue hacer, cuáles van a ser los beneficios para la población, qué respuestas se le está dando a la familia costarricense, qué es lo que beneficia para el desarrollo humano de cada joven, de cada mujer que en este momento necesita que las cosas realmente se den. Yo creo que si nosotros somos así de claros, ese diálogo transparente y constructivo, sumado a esa priorización, doña Evelyn, me parece que va a dar los resultados precisos, y especialmente en un gobierno como el que se está planteando, que es un gobierno que trabajaría de la mano de los sectores y desde los diferentes territorios del país, de las 7 provincias, un compromiso con los 83 cantones, trabajando para eliminar las debilidades que ahí hay y pasar las oportunidades, y lo que es fortaleza, potenciarlo. Doña Linet, ¿usted llamaría a su gobierno gente que no fuera de su partido si llega a la presidencia? Sin ningún problema, doña Evelyn, sin ningún problema. Yo creo que acá nosotros tenemos que ver esta propuesta como algo que trasciende un partido político, lo trasciende, va mucho más allá. Y cuando se habla de querer gobernar con los sectores, también de los sectores, de esa experiencia tenemos que nutrirnos en el gobierno. Yo siento, doña Evelyn y costarricenses, que el próximo gobierno no es un gobierno que esté posibilitado a avanzar en solitario, que lo tenemos que hacer buscando esos acuerdos y transitando de una manera muy cercana, porque por lo menos así lo percibo yo. Este no es cualquier gobierno el que viene, ni esta es cualquier campaña. Va a ser definitorio lo que se haga, porque lo que tenemos es una gran cantidad de población que está desesperanzada, que está sin trabajo, que sienten que las oportunidades se les están cerrando, y nosotros tenemos, con toda la solidaridad y la justicia, buscar efectivamente colocar a esas personas al centro de las agendas institucionales. Por eso es que yo confío mucho en que con esa claridad que se tiene de cómo queremos gobernar, podemos arribar a grandes acuerdos, porque no va a haber espacio para la mezquindad si lo que queremos es que Costa Rica vuelva a esa esencia que tiene. Y esa esencia nos ha caracterizado, por ejemplo, que la educación sea un pilar fundamental. Pero ya no lo es. Tenemos que recuperarlo, doña Evelyn. Y yo, sinceramente, le voy a decir una cosa. Cuando yo, luego de pensar mucho si me incluya o no en esta contienda, ¿y por qué lo pensé? Porque ya yo estaba en gobierno. Yo sé que es difícil y sé que en este caso... Usted pasó por donde asustan. Exacto. Y sé que acá van a querer asustar más. Entonces, por eso me tomé mi tiempo para tomar esa determinación. Pero al final dije, o sigo criticando o me pongo a hacer. Y especialmente lo que más me movió es la desesperanza de la gente, y esta Costa Rica tiene posibilidades de salir adelante. Nosotros siempre hemos tenido empuje, siempre hemos sido gente trabajadora, solidaria. Y esos son elementos indispensables cuando ahora estamos en una necesidad de que todos nos vayamos tendiendo la mano y que vayamos entretejiendo y saliendo de esta zona de riesgo en que nos encontramos. Si no se hacen cosas como esa, aún la paz social, doña Evelyn, se puede ver afectada. Usted sabe que en los debates, en el debate que hizo Noticias Colombia, sobre todo, yo noté que hay muchas coincidencias entre algunos candidatos. Si usted gana la presidencia, doña Linet, ¿usted llamaría a alguno de esos candidatos a trabajar a su lado? Bueno, yo lo que sí, vamos a ver, ¿cómo le explico? Mucha gente me ha preguntado, ¿usted sabe ya quiénes van para los diferentes cargos? A todos les he dicho, no, lo que tengo es un perfil.
tengo perfil. No sé si ese perfil que tengo se acomoda a alguno o alguna de los candidatos y candidatas actuales. ¿Con ¿verdad? quién de los candidatos no podría trabajar nunca Linet Saborío? Bueno, no. Si fuera por trabajar, mire, he aprendido a trabajar con toda la gente. O sea, usted Evelyn, podría trabajar con don Rodrigo Chávez. según el campo que sea. Según el campo que sea. Usted podría ¿verdad? trabajar con don Eliezer Feinstein. Según el campo que sea también. ¿Sabe en cuál campo sí puedo trabajar con todos? En el campo que se necesita. Usted puede tomar trabajar acuerdos. con José María Villalta. Yo pienso que acá nadie va a salir sobrando cuando nos tengamos que sentar. Todas las personas que tenemos liderazgo en este país y que ese liderazgo, claro, invite a los demás líderes a decir, pongamos a Costa Rica a funcionar. O con José María Figueres. Claro, va a ser muy importante conversar también con don José María. O con Fabricio Alvarado. En el caso de don Fabricio, inclusive, estaría en la Asamblea Legislativa. Hay que conversar también con él. Unos porque van a estar en la Asamblea Legislativa eventualmente, otros porque van a tener una fracción. Y esta Costa Rica tiene que estar lista para trabajar todos unidos. La veo confiada, doña Linet, la veo confiada. Yo estoy muy confiada en el trabajo que estamos haciendo, pero especialmente, doña Evelyn, desde el primer día, y arrancando un grupo muy pequeñito, casi los dedos de la mano sobran para ese grupo que arrancamos. Pero le voy a decir algo, en que he estado muy confiada en todo momento. Espérese un momentito y me pone la cereza en el pastel, ya que me dicen que está confiada, porque la veo un tono optimista. Vamos a la cereza en el pastel. Aquí está la cereza, doña Linet, y dígame usted en qué está confiada. No, yo lo que estoy es muy confiada en mis convicciones. Estoy trabajando desde esas convicciones. Y cuando usted trabaja desde ahí, y cuando usted ve que hay un apoyo día a día, que ahí está y que crece, que va más allá de una organización política, doña Evelyn, ya usted dice, acá estamos ganando, porque estamos llevando un mensaje claro de que trabajemos de manera conjunta, no solamente por fortalecer esta democracia que ha sido parte de mis planteamientos, de poner las instituciones al servicio de las personas y de manera transparente, que se trabaje de manera decente, que he llamado y he dicho hasta en todas las reuniones, yo digo, socialcristianos, es hora de regresar a casa, y esos socialcristianos están regresando a casa. Y cuando digo esto va más allá de un partido político, hombres, mujeres de buena voluntad, súmense a este movimiento y lo están haciendo. Doña Evelyn, yo me siento muy confiada, independientemente de todo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los costarricenses queremos cambios que nos llevan a un buen gobierno y a un gobierno bueno, porque son cosas distintas, no siempre coincide, un buen gobierno y un gobierno bueno. Entonces, eso es lo que siento mucha confianza y eso me estimula y le cuento. Una fuerza de trabajo que a veces aún los más cercanos me dicen, pero ¿de dónde sacas tanta fuerza de trabajo? Vas a una gira, vas para un programa, vas para lo otro, te reunís con la gente y yo creo que es porque lo estoy haciendo, sintiendo que haciendo así las cosas, la familia costarricense va a estar mucho mejor. Y a eso es a lo que realmente apuesto cada día, a llevar energía a esto que es un proyecto país para una situación país que a muchos nos acongoja. Muchas gracias, doña Linet. Nosotros hablamos al principio de su postulación y lo estamos haciendo al filo de las elecciones también. Muchas gracias por esta entrevista. Un gusto, como siempre. Como siempre, un gusto. Doña Evelyn, un gusto. Y por supuesto, muy respetuosamente, pedirle a todos los costarricenses, a todas las costarricenses, que se unan a esto, que es una propuesta por un mejor país, por un mejor gobierno que les responda a cabalidad y que va más allá de un partido político.
Le agradezco mucho por esta entrevista, doña Linet. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta Igualmente. luego. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por continuar con nosotros. Los dejamos en compañía de Punto Decisivo y a las 5 de la tarde, Noticias Colombia. Que tengan un excelente día. Gracias, doña Linet. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.